Hola, buenas. Hola gente, ¿cómo estamos? Era para presentarles la última conferencia, ya estamos cerrando las actividades. Después de la conferencia van a estar presentando los chicos la nueva sede del año que viene. Bueno, muchísimas gracias Mercedes por sumarte a la propuesta. Muchas gracias y creo que todos van a disfrutar mucho la exposición de Mercedes. Que quede para afuera. ¿Para afuera? No sé. Este lado. Este en el bolsito, ¿sí tenés? No, pero lo pongo acá. ¿Ahí? Pues vamos a pasar por arriba. Tenés cierto movimiento, tenés cuidado de no enganchar. Y bien acércate el micrófono, Bueno, si no, no se escucha. dale. Vos decime y... Ah, la tarjeta, mira, me había olvidado. Gracias. Bueno, hola a todos y todas, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Porque sé que hubo problemas en esta sala con el tema del audio allá en el fondo. ¿Bien? Bueno. Antes que nada, agradecer a la COL por la invitación a dar esta conferencia y agradecer también a la COL que estas jornadas Argentinas Mastozología se están realizando dentro del marco de una universidad nacional, que no es menor. Bueno, vamos a arrancar con la última charla de la JAM de 2024. La última tenía que fallar. Bien. Bueno, antes que nada vamos a presentar a los protagonistas de la charla. Estas definiciones derivan del diccionario de la Real Academia Española. El término ciencia deriva del latín de ciencia y se define como el conjunto de conocimientos que se pueden obtener a través de la observación y el razonamiento, que son sistemáticamente estructurados y de los cuales se pueden deducir principios y leyes generales con una capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Por tecnología, que es un término que deriva del griego, vamos a definir todo el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Bien, ¿dónde es que se hace ciencia y tecnología en este país? O también, bueno, en general, esta es una definición que propongo, no es que la busqué así en bibliografía, defino como que se hace o debería hacerse ciencia y tecnología, desarrollarse en espacios donde se permita generar los conocimientos de una forma ética, sin discriminación alguna y en un ámbito sin violencia. En nuestro país podemos identificar tres grandes espacios donde se ejecuta ciencia y tecnología. Y estos espacios pueden ser públicos y estatales o privados. Bien, algo que quiero destacar, y es por eso que traigo la definición de estos términos, es que todo lo estatal es público, pero no todo lo público es estatal. Y para esta presentación, público y estatal van a ser utilizados como sinónimos. Bien, en la Argentina se ejecuta ciencia y tecnología en todos estos organismos. Bien, hacer esta diapositiva estuvo muy bueno porque al principio iba agregando logos y después tenía que ir sumando cada vez más logos y tenía que ir achicando los logos que había sumado. Claramente hay otros espacios donde se ejecuta ciencia y tecnología, públicos y estatales, como por ejemplo algunos museos
pero quise concentrarme en colocar en esta diapositiva los logos que se utilizan para construir el Producto Bruto Interno en ciencia y tecnología en el país. Y también tenemos a las universidades. Bien, las universidades nacionales que están distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Este gráfico lo vamos a volver a ver más adelante. Es un histograma que muestra la tendencia del Producto Bruto Interno desde 1972 al 2024. ¿Por qué 1972? Es porque en ese año comienza anualmente a medirse el PBI para ciencia y tecnología. Como podemos notar, hay distintos ascensos y descensos de este índice dentro de esta ventana temporal. Bien, ahora voy a contarles un poco la historia de cómo se van desarrollando, de cómo se van ganando distintos espacios, distintos derechos relacionados a la ciencia y tecnología. Son algunos, claramente no me daba el espacio temporal para poder contarlos todos, pero bueno, fue un poco el objetivo de la charla y el desafío. Pero para esto tuve que definir un marco histórico y les voy a hablar de todos los acontecimientos históricos que se desarrollaron después de 1810. No estoy negando ni quitando importancia a los eventos históricos que ocurrieron antes de esa fecha, ¿bien? Simplemente tuve que aplicar un corte temporal por una cuestión de tiempo. Al principio de 1800 se van generando los primeros espacios donde se desarrolla ciencia, tecnología en esta joven Argentina, como por ejemplo la primera Academia de Matemáticas, el Observatorio Nacional de Córdoba. Ya a finales del 800 se crean las primeras sociedades científicas, muchas de las cuales existen hoy en día, como por ejemplo la Sociedad Científica Argentina o la Academia Nacional de Ciencia. Esperen, perdón, Bien. Bueno, y es durante estos años que podemos identificar algunos profesionales que se han desarrollado en la ciencia, particularmente, como por ejemplo Francisco Moreno, que fue un explorador, promotor de la creación de parques nacionales. Él fundó el Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de La Plata. Hermann Burmeister, entomólogo alemán que describió distintas especies. Él fue el director del Museo Público de Buenos Aires, que es como se llamaba antes, el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Carlos Pegazzini, botánico, coleccionista, donó distintas colecciones privadas al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Florentino Meguino, que fue coleccionista, también director del futuro MACN. Y Florentino Meguino protagonizó junto con su hermano Carlos la Guerra de los Huesos, que fue un conflicto entre profesionales de la época, a mi modo de ver, dictado por la avaricia y la competitividad. Que los invito, si no lo conocen, que lo vayan, seguramente algunos de acá ya lo conocen, pero bueno, los invito a que vayan a leerlo. Y finalmente, Bernardino Rivadavia, que gestionó la fundación de distintas sociedades científicas, gestionó la creación de la Universidad de Buenos Aires y fundó el MACN. ¿Qué pasa? Cuando uno busca qué profesionales hacían ciencia en esa época, lamentablemente eso es esperable que aparezcan fundamentalmente hombres. A ellas hay que buscarlas específicamente. Elida Paso fue la primera farmacéutica de la Argentina, la primera egresada universitaria de América del Sur. Ella, imagínense que en 1883 quiso estudiar medicina, se inscribe, solicita la inscripción, se lo niegan por ser mujer, presenta un recurso legal, el cual gana. Lamentablemente, Elida fallece en el 5º año de la carrera de medicina y nunca logró graduarse. Sí lo hizo Cecilia Grierson, que fue la primera médica del país. Ella se graduó en 1889 y ejerció como obstetra principalmente. Quiero destacar a Julieta Lanteri, que fue una activista y médica de nuestro país. Ella fue la primera mujer en votar en la Argentina y organizó, junto con otras profesionales de la época, en mayo de 1910, en la ciudad de Buenos Aires,
el primer Congreso Femenino Internacional, en el cual se presentaron distintos trabajos relacionados con la economía, la educación, la salud, las ciencias, entre otras cosas, entre otras disciplinas, y en este congreso participaron otras figuras profesionales femeninas de renombre internacional como Marie Curie y María Montessori. Quiero destacar que la universidad en esta época es el corazón de la ciencia. Y esto es importante porque vamos a ver que distintos gobiernos a lo largo de todos estos años han encontrado, han identificado este espacio como una amenaza y como un problema. Y pasamos a la reforma universitaria 1918. Todos hemos visto adelante del auditorio que hay una cartelera enorme sobre la reforma, el buffet se llama La Reforma. Bueno, hay distintos espacios relacionados con este evento histórico sumamente importante, que es cuando un grupo de estudiantes en la ciudad de Córdoba toman la universidad reclamando distintos derechos universitarios, como por ejemplo la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil, una educación laica y libre para todos, entre otras cosas. Quiero destacar la frase latina que aparece en la Gaceta Universitaria de esa época, que se puede traducir como la rara felicidad de los tiempos en lo que pensar lo que quieras y decir lo que piensas está permitido. Entre 1918 y 1943 suceden dos gobiernos de facto. El Estado intenta volver a imponer una ideología conservadora y religiosa dentro de las universidades públicas. Y llegamos a la Revolución de 1943. Bien, tenemos un gobierno de facto, una dictadura, donde podemos también identificar la primer migración masiva de profesionales fuera del país. Durante estos años, alrededor de 150 profesionales dedicados a la ciencia, la tecnología y entre otras disciplinas, liderados por Bernardo Hussein, firman una declaratoria pidiéndole al gobierno de facto, que llamaran a elecciones democráticas. El gobierno de facto responde a esta declaratoria cesanteando a los empleados estatales que habían firmado dicho documento. Bueno, distintos profesores universitarios renuncian a sus cargos y tenemos una fuerte persecución ideológica durante los años. Pasamos a 1949, ya estamos en un gobierno democrático, esto es importante aclararlo, cuando se emite el decreto 29.337, donde se le asigna la gratuidad a los centros educativos universitarios. Es también en este año, en 1949, que se crea el Ministerio de Asuntos Técnicos. Bien, si bien este ministerio no tiene una vida muy longeva, es importante porque es el primer espacio formal dentro de la estructura del Estado argentino donde se menciona las palabras de investigación científicas y técnicas. Es bajo el ala de este ministerio que se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Antártico Argentino y la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que tenía el objetivo de capacitar científicos y tecnólogos. Bien. En 1951 se crea este Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas bajo el acrónimo de CONITIC, que me imagino que les debe sonar familiar, ¿no? O parecido. El Consejo es el antecesor de lo que hoy conocemos como CONICET, ¿no? Pero piensen que hasta hace unos pocos años no se lo identificaba como tal. De hecho, no aparecía directamente en la página oficial del actual CONICET. ¿Qué ocurre? Ocurre otra dictadura. Tenemos otro gobierno de facto en 1959, denominado la Revolución Libertadora, con reformas constitucionales. Se derogan los distintos derechos universitarios adquiridos hasta ese momento. Se intervienen las universidades públicas. Algunos docentes que son expulsados de las universidades pasan a trabajar en las universidades privadas. De hecho, es en estos años donde se crea la figura de la universidad privada que puede emitir título, y esto también se ve por algunos autores como una maniobra de debilitamiento de las universidades públicas. Bien.
porque, bueno, se quita de alguna manera recursos a los institutos públicos universitarios. Se puede identificar un segundo exilio masivo de profesionales fuera del país y se desmantela el CONITIC. ¿Bien? Bajo este gobierno de facto, en 1958, se crea el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido hoy en día como el CONICET, y se propone como presidente de este consejo a Bernardo Hussein como primer presidente. Y es también durante estos años que surgen las investigaciones de tres grandes investigadores argentinos que fueron galardonados con premios Nobel, como por ejemplo Bernardo Hussein y César Milstein, premios Nobel por la medicina, mientras que Federico Leluar por la química. Y también están ellas: Irene Bernasconi, María Delia Caria, Elena Martínez Fonte, Carmen Pujals. Ellas las llaman también las 4 de Melchor. Fueron las primeras científicas argentinas que llegaron en 1968 a hacer ciencia en la Antártida, en la base militar Melchor, por eso le dicen así. Tenían como lugar de trabajo el MACN. 3 de ellas fueron investigadoras del CONICET después de una durísima carrera para poder ingresar al Consejo. Entre 1958 y 1966 ocurre un pequeño gobierno democrático que en realidad las elecciones de ese gobierno, estoy diciendo cosas que muchos seguramente ustedes saben, pero está bueno refrescarlas. Durante las elecciones para que gane ese gobierno fueron un tanto cerradas, se prohibió la participación de distintos partidos políticos. Y llegamos a 1966, con la Revolución Argentina, otro gobierno de facto, otra dictadura. Y el 29 de julio de 1966 ocurre la Noche de los Bastones Largos. Un acto represivo, las universidades estaban siendo tomadas por los estudiantes, entran las Fuerzas Armadas, reprimen, encarcelan a los estudiantes. Se identifican a las universidades como centros de subversión y comunismo. Hay una intervención por parte del gobierno de facto de estos centros educativos y se anulan distintos derechos universitarios. Podemos identificar durante estos años un tercer gran migración masiva de profesionales fuera del país. Se destruyen laboratorios, bibliotecas, y ocurren renuncias, cesantías dentro de distintos espacios estatales. Y hay una ley que es la prohibición de comunistas dentro de los organismos estatales. Y si me permiten, quiero leerles un extracto del acta 213 de la reunión de directorio que ocurrió el 15 de diciembre de 1967, directorio del CONICET estamos hablando. Pero bueno, evidentemente el CIDE, como todo organismo de seguridad nacional, tiene que tomar para su acción efectiva ciertas precauciones. Es cortito, ¿eh? De igual manera que las entidades similares inglesas y americanas como la CIA y el MI6, ya que resulta embarazoso que estas cosas salgan al público. Concretamente, hay que hacer la consulta previa. Y cuando existe la calificación de comunista, sencillamente denegar el subsidio o la beca. Bien, en 1968 se promueve el Plan Taccuini, ¿no? Que el Plan Taccuini buscaba promover universidades en áreas que no representasen centros urbanos masivos, bien, como por ejemplo La Plata, Rosario, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, entre otras. Pero distintos autores identifican en este plan una estrategia política de debilitamiento, ¿no? Porque los universitarios que estaban muy bien, en pocos centros urbanos, ahora estaban como diluidos, ¿no?, en el territorio. Por supuesto, se pueden ver las dos caras, digamos, de esta moneda.
Durante la breve democracia entre el 73 y el 76 se retoman distintos derechos universitarios adquiridos durante la reforma del 18, la gratuidad de las universidades en el 49 y se emiten leyes para proteger la tecnología estatal, particularmente la transferencia de la propiedad intelectual a organismos extranjeros. En 1974, el PBI de la Argentina, en ese momento, estaba estimado en un destinado a ciencia y tecnología, estaba estimado en un 0,4%. Bien, y el promedio mundial del PBI en ese entonces para estas disciplinas era del 1%, o sea, estábamos bastante por debajo. Pasamos a la última dictadura cívico-militar, denominada como proceso de reorganización nacional. Un periodo caracterizado por una profunda represión, censura y delitos de lesa humanidad. Hay un control extremo de los distintos espacios estatales, de los sistemas universitarios, mecanismos de control, se puede identificar una cuarta migración de profesionales fuera del país. Algunos profesionales renunciaron, otros fueron cesanteados, otros fueron secuestrados y aún hoy permanecen desaparecidos. En esta época, el CONICET es identificado como una institución más controlable que las universidades. ¿Bien? Y acá es porque suceden distintas cosas. En 1973, justo unos pocos días antes que terminara el gobierno de facto de Lanús, se emite el Estatuto de Carrera de Investigador. Entonces, se crea la imagen de carrera de investigador del CONICET. Antes, los profesionales que hacían investigación, que hacían ciencia, la hacían en las universidades principalmente, y hacer investigación era un plus económico. Ahora tenemos una imagen definida, con contornos definidos, o sea, y gente que trabajaba en un lugar específico como el CONICET. Esto se ve. O sea, ¿qué pasa? Muchos profesionales que estaban en la universidad haciendo ciencia migran al Consejo. Bien, no todos, algunos. Además, entre 1975 y el 1976, piensen que el Estado desfinancia las universidades. Pasan a tener un financiamiento de un 26% a un 8%, mientras que el CONICET aumenta su financiamiento de un 13% a un 26%. Yo sé que esto puede resultar paradójico, pero es toda una estrategia. Si ustedes van a buscar los distintos gráficos que hay disponibles en bibliografía, van a encontrar que durante los años de la última dictadura cívico-militar hay un incremento de ingresos a carrera y de personal de apoyo, pero estos están direccionados a disciplinas que generan una rentabilidad económica, como por ejemplo la biotecnología o el sistema petrolífero. Todo esto lo relacionado con el petróleo, todo esto obviamente bajado de línea del gobierno de facto del momento. La vuelta a la democracia en 1983 encontramos un país devastado por la deuda externa. Una cosa que me olvidé de decirles, dos cosas que me olvidé de decirles. Uno es que las ciencias sociales durante la última dictadura cívico-militar fueron marginadas como disciplina dentro del CONICET. Bien. Y la segunda es que los subsidios para ese entonces lo manejaban los directores del instituto. Bien, no eran convocatorias públicas como hoy en día. Los directores del instituto manejaban a quién asignar dichos subsidios. Esto cambia cuando vuelve la democracia en el 83. De hecho, los subsidios pasan a ser convocatorias públicas. Hay una intervención de las universidades y del CONICET que puede resultar paradójico, pero lo que se buscaba era una normalización de las autoridades académicas y científicas que habían sido cómplices de la última dictadura cívico-militar. Se fomentan distintos programas, como por ejemplo el programa Patrimonio Científico Argentino en el Exterior, que buscaba que distintos profesionales que habían migrado durante la dictadura pudiesen regresar al país para dictar talleres y cursos. ¿Bien? Y se intenta sanar ese vínculo que se había roto con las universidades. Se promueven distintos programas, como por ejemplo el SAPIU, que es donde se buscaba
que, por ejemplo, haya una ayuda económica para aquellos investigadores que hacían para aquellos profesores que hacían investigación en las universidades, y se permite también que algunos investigadores puedan pasar a las universidades a realizar sus investigaciones y no permanezcan únicamente dentro del consejo. Y claramente no menor, se vuelven a reincorporar las ciencias sociales dentro del CONICET. Bien, en 1989 gana las elecciones un gobierno neoliberal, y acá tenemos una nueva crisis. Bien, una nueva crisis donde, por ejemplo, INTA, que es otro de los organismos muy relevantes donde se ejecuta ciencia y tecnología dentro de la Argentina, pierde su autarquía, en 1991 pasa bajo el Ministerio de Agricultura y pierde su presupuesto propio, y ahí es cuando se ve de alguna manera forzado a crear sus empresas para poder ganar sus propios recursos. Y hay una intervención y reforma del CONICET. De hecho, en estos años, el directorio que está intervenido van a ir cambiando distintos presidentes y podemos ver que hay una nueva migración masiva. Se identifica de alguna manera un recorte de las facultades del CONICET cuando se crea la Agencia Nacional Científica y Tecnológica, que no es más ni menos que la agencia que conocemos hoy en día. Después lo vamos a retomar esto muy brevemente. Pero ¿qué pasa? El financiamiento ahora está en manos de la Secretaría y era financiamiento que manejaba el CONICET. Por eso se ve de esa forma. Estalla la crisis en el 99, del 99 al 2001, estalla la crisis, una crisis que se venía arrastrando. Se intenta un control de distintos organismos de ciencia y técnica para que pierdan su autarquía, aquellos que la tenían, ¿no? Por supuesto. Y bueno, si bien esto lo puse como 6, porque se separa del gobierno anterior, me parece que el 5 y el 6 están unidos entre sí, digamos. En el 2002 tenemos una recuperación. Se va estabilizando la crisis, no solo dentro del CONICET, sino distintos organismos estatales. De hecho, ahora les voy a mostrar un gráfico donde el Producto Bruto Interno destinado a ciencia y tecnología va a ir incrementando a lo largo de estos años. Se intenta revertir la fuga de cerebros, de hecho se declara el programa Raíces como política de Estado. INTA repunta su presupuesto y vuelve a recuperar esa autarquía que había perdido. Se crean distintas universidades en el país. Y bueno, y esto está un poco atado a lo que es el PBI, ¿no? Se promueven más ingresos a carrera, más números de becas, pero algo importante, un hito muy relevante, es la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. ¿Bien? ¿Por qué es importante? Porque hasta ese momento era una secretaría, era digamos, un organismo mucho menor que un ministerio. O sea, ahora tenemos un ministerio, ¿no? Que es una figura muchísimo más importante, un espacio ganado sumamente importante dentro de la estructura del Estado argentino. Y acá podemos ver cómo el PBI en realidad fue aumentando a lo largo de los años. 2015 llega otro gobierno neoliberal con recortes fuertes. No solamente, yo me refiero a CONICET porque es uno de los principales organismos, pero por supuesto lo que le estoy mencionando también afectó a otros organismos estatales. Se registra un descenso marcado, ¿no? del PBI y también un ajuste al financiamiento de las universidades. En el 2017, Micaela García es violada y asesinada por un hombre que había sido condenado previamente por 2 violaciones y el cual no tenía que salir en libertad. A partir de estos hechos infames, se promueve la ley Micaela 27.499 en el 2018, de la cual se desprende la capacitación obligatoria para todos los funcionarios públicos. Bien, es una capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, en todos sus niveles y jerarquías. De más está decir que el proyecto de la ley Ómnibus justamente proponía alterar la ley Micaela. Estas son algunas, nada, de las oraciones, frases que colegas han escuchado dentro del CONICET y me estoy claramente quedando corta. No es que antes no ocurrían, pero a partir de distintos hechos, como por ejemplo el asesinato de Micaela,
se han ido generando distintos espacios dentro del CONICET o en las universidades de atención, de prevención y espacios para realizar denuncias relacionadas con la violencia laboral y de género. Llegamos a la pandemia y a la pospandemia con una identificación de una leve mejora de lo que pueden ser el presupuesto a ciencia y técnica. En el 2021 se aprueba la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que, bueno, iba estableciendo un incremento progresivo del PBI del 1% para 1932. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Y llegamos a hoy. Voy a repasar porque está muy fresco. Llegamos a hoy con una suspensión de ingresos al CONICET, con suspensión recortes en becas, con suspensión de contratos de colegas en organismos donde se desarrolla ciencia y tecnología y donde también no se desarrolla ciencia y tecnología, con eventos de persecución ideológica dentro de organismos, pero también fuera de los organismos oficiales. Estamos presenciando lo que podría ser un octavo, migración masiva de profesionales fuera del país. El gobierno vetó la ley de financiamiento universitario, la agencia está paralizada, no tenemos novedades de los resultados de las convocatorias del 2022 y la convocatoria de este año no existió. Quiero destacar que el proyecto de ley de presupuesto 2025 propone la suspensión del cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que acá menciona a lo que se refiere. El mismo proyecto de ley propone la suspensión de distintos artículos de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia que les mencioné antes. Y acá vamos a hacer un breve repaso con distintos momentos dentro de lo que es la planificación política de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Argentina. Bien, desde 1990 al 2012, y ahora les voy a mostrar, pero tenemos, bueno, distintas leyes, el Plan Argentina Innovadora en el 2012, se crea la agencia, ¿no?, lo que va a ser el antecesor de la actual agencia, se crea el Ministerio de Ciencia. Llega el gobierno neoliberal, ya vimos, ¿no? Se suspende, por ejemplo, el Plan Argentina Innovadora, tenemos la degradación del Ministerio a Secretaría, teníamos la pandemia, la pospandemia, se intenta recuperar el MinCit, se crea agencia, que se retoma de acá, y tenemos la promulgación de la Ley de Financiamiento, que las acabamos de decir. Y llegamos a hoy con una paralización, de nuevo una degradación, una suspensión de artículos y la promulgación de la Ley de Bases y Punto de Partidas para la Libertad de los Argentinos. No voy a entrar en detalles, simplemente quiero mencionar algunas cuestiones del artículo 3, donde se menciona que distintos organismos descentralizados estatales pueden ser intervenidos de distintas formas y pueden ser disueltos estos, que, si se acuerdan la diapositiva que les dije que me había gustado armar, bueno, hay muchos que son los mismos. Las universidades quedan excluidas de este artículo porque gozan de una protección de parte de la Constitución Nacional, pero no quita el hecho que no existen herramientas para intentar destruir estos sistemas educativos, ¿bien? De hecho, esto es un histograma donde se muestra la variación real proyectada del crédito vigente por organismo de ciencia y técnica para el 2024, y vemos acá, bueno, estos son distintos organismos, pero estas son las universidades y podemos ver cómo llega casi al menos 100% del crédito vigente este año. O sea, no sé qué nos depara el próximo, por ejemplo, ¿no? Sin pensar de acá a 3 años. Esto es una oración que me parecía acorde, de distintos autores, que menciona que la historia se repite 2 veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa. Algunas veces la repetición a modo de farsa puede ser más terrorífica que la tragedia original. Y acá vemos de nuevo el gráfico. Y ahora podemos entender un poco mejor por qué se dan esos descensos del PBI y por qué se dan esos ascensos, ¿no? Hoy estamos con un PBI de 0,21% en el 2024, un PBI muy próximo a los pisos inferiores que se dieron en el 2001 y en 1976. Hay distintas teorías que pueden explicar esta inestabilidad política y en esta inestabilidad económica que puede tocarnos a nosotros. Uno de estos
fue propuesta por un economista en 1983 que se llama el péndulo argentino. Esto es un gráfico, un eje, donde tienen 0 a 100, y en 0 podemos colocar las ideologías más de izquierda, en 100 las ideologías más de derecha, y bueno, tenemos dos parábolas, ¿no? Con votantes. O sea, esto representarían votantes. En el centro de la parábola del votante A podemos tener aquellos grupos que son de centro izquierda, y en el centro de la parábola B, aquellos que son de centro derecha. Lo que explica este señor es que esta inestabilidad puede explicarse a partir de este grupo de votantes, los swing, los que van a ir oscilando de un lado para el otro, cada 4, cada 8 años, por simpatía, por frustración, por enojo, pero son los que van a ir de alguna manera dictando esta inestabilidad. Hablamos de financiamiento público y de los espacios donde se genera, los espacios donde se ejecuta. Está también el financiamiento privado, que puede ser nacional y extranjero, pero no voy a entrar en detalles. Lo que me quiero concentrar particularmente de esto es que algunos entes privados, no todos, pero algunos, van a estar dictados a asignar sus recursos económicos a qué es rentable y qué no es rentable, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me genera mayor rentabilidad? Y esto está asociado particularmente para un grupo de investigaciones. Y para esto vamos a definir muy rápidamente 3 grandes investigaciones que se pueden identificar. La investigación básica, que son trabajos experimentales o teóricos que buscan obtener nuevos conocimientos sin pensar en darles algún tipo de aplicación. Investigación aplicada, que busca adquirir nuevos conocimientos, pero dirigido a un objetivo práctico específico. Y finalmente el desarrollo experimental, que toma el conocimiento generado y busca o crear un producto nuevo o mejorar un producto que ya exista. Si nosotros colocamos esto en una pirámide y asociamos justamente la rentabilidad de la aplicación y el producto al desarrollo experimental, vamos a identificar que en este grupo, digamos, de investigaciones, vamos a identificar una mayor apropiación privada y también resultados a corto plazo. O sea, yo si soy, no sé, X empresa, no importa, necesito este producto que salga en breve porque necesito recuperar mi dinero. Y bueno, me va a interesar más tratar de apropiarme de ese desarrollo. Y en la base, no importa, esto es totalmente random, que lo puse en la base y esto arriba, tenemos, o no, tenemos la investigación básica, la investigación aplicada, donde, por ejemplo, en el caso de la investigación básica, por lo general, vamos a tener una menor apropiación privada, ¿bien? Por lo general, no estoy diciendo siempre. Pero sí los resultados van a ser a largo plazo, ¿bien? De hecho, está estimado que no toda investigación básica, pero aquella que llega a ser desarrollo experimental, puede demorar de 6 a 20 años en transformarse en desarrollo experimental. Ahora, sin investigación básica y sin investigación aplicada, no tenemos desarrollo experimental. Ahora bien, esto es algo que me gustaría resaltar, que encontramos este tipo de rentabilidad de desarrollo experimental y yo creo que también identifico un tipo de rentabilidad dentro de estos dos grandes grupos que puede ser la rentabilidad de la información. La información puede ser un bien comercializable, ¿no? Todos nosotros publicamos, queremos publicar, necesitamos publicar. Por lo general se buscan revistas de alto impacto, ¿no? Porque son más citadas, porque tienen una mayor divulgación, porque el sistema también intenta evaluarnos de esa forma, si bien está cambiando el paradigma. Y quiero repasar esto muy rápido, porque sé que la mayoría de ustedes lo conocen, pero por ahí está bueno para la gente que no lo conoce, que hay dos grandes formas de publicar, ¿no? Tenemos la forma por suscripción y el acceso abierto. Yo soy investigador financiado por un organismo público y mando mi artículo a este grupo, digamos, de grandes editoriales, que son las que manejan las principales revistas de alto impacto, las cuales tienen un cuerpo editorial que pueden a la vez tener profesionales que están financiados por organismos públicos, los cuales a la vez mandan a revisores
este artículo financiados tal vez por organismos públicos. Esto puede suceder una X cantidad de veces. Cuando este artículo es aceptado, se lo devuelve al investigador. Ahora, si es modalidad suscripción, hay veces que es gratis, o sea, que no pagas nada para publicarlo, otras veces te piden por ahí un costo por página, eso va a depender cuánto negocien con el editor en jefe, o de la revista, que a veces no lo tiene ese gasto, pero bueno, sí está sujeto ese artículo a un periodo de embargo, o sea, ustedes no pueden difundir libremente ese artículo. Ese artículo de alguna manera es de propiedad de ellos. Este periodo puede ir de 12 a 24 meses. Y después tenemos el de acceso al Open Access, donde funciona muy parecido, solo que, acá me olvidé de mencionar que cómo accede el organismo público a un artículo que a su vez podría haber sido gestado por una persona del organismo público, que a su vez fue revisado por persona del organismo público, que a su vez tiene el cuerpo editorial tal vez financiado por organismo público. Paga una suscripción anual para poder acceder a la biblioteca de estos artículos. Y el acceso libre funciona muy parecido, solo que los autores de ese artículo pagan una única monto, una única cuota, que puede ir, o sea, por lo general excede los $2.000, $2.500, para poder hacer que su artículo sea accesible de forma inmediata y para todos. O sea, todos podemos acceder a ese artículo Open Access. Y existe una tercera forma de publicar, que es muy parecido todo, o sea, es igual, salvo que son las revistas que adhieren al Diamond Open Access. Son revistas de las cuales nosotros no tenemos que pagar para publicar, y la gente que quiere acceder a ese artículo no tiene que pagar para poder leerlo. ¿Bien? Está la declaración of Research Assessment, que muchos de ustedes seguramente la conocen, particularmente las editoras de las revistas de la SAREM. Y es una declaración que menciona un montón de cosas. Si no la conocen, los invito a conocerla. Pueden adherir, de hecho, como individuos a la declaración. Y menciona un montón de cosas, pero particularmente el tema del factor de impacto, ¿no? La declaración busca romper con el paradigma. La declaración se propone en San Francisco en el 2012. Y lo que busca hacer es justamente romper con el paradigma del factor de impacto, mencionando que el factor de impacto es una herramienta que originalmente, tal vez no todos los factores, pero los originales, y que son muchos de los que se usan, era para ayudar a los bibliotecarios a identificar revistas para comprar, no con una medida de calidad científica, sino de calidad económica. Cabe destacar que el CONICET adhiere a la declaración DORA a partir del 2022. Bien, esto es un documento que lo pueden encontrar en internet. Quiero invitarlos a visitar estas dos plataformas, de las cuales también, si estuvieron en la asamblea, las editoras de las revistas las mencionaron, Latindex y Redalic. Son dos plataformas, lo que quiero destacar de estas plataformas, que son de la región iberoamericana, y esto es importante porque nosotros estamos penalizados comparados con lo que es el norte, particularmente el norte, o Australia, porque el sur global, bueno, ¿no? Geográficamente podría incluirlo, pero no incluye Australia. Y agrupa esas revistas que, en el caso de Latindex, hay una métrica misma de la plataforma donde se evalúa la revista con distintas características. Bien, está todo explicado. Y en el caso de Redalic muestra las revistas que adhieren al sistema Diamond Open Access. Bien, ustedes de hecho cuando abren la página lo primero que surge es esto, que la ciencia como bien público global. Bien, ya vamos a ir cerrando. ¿La investigación debe ser rentable? Para mí no debe ser rentable. Puede ser rentable, o sea, no hay nada de malo aunque sea rentable, pero no debe ser rentable. Esto es una opinión personal. Sin embargo, sí me parece importante que invertir en todas sus formas en investigación sí es rentable para toda la sociedad. Bueno, la pregunta del título, ¿serán eternos los laureles que supimos conseguir? Sí, lo son, serán, pero es responsabilidad nuestra cuidarlos y protegerlos, ¿no? Lo fuimos viendo a lo largo de la descripción histórica, cómo se los fueron sacando esos distintos laureles y cómo se fueron recuperando. Pero no tenemos que olvidar que todos estos laureles
fueron conseguidos a pesar de eventos de censura, a pesar de eventos de migración, de exilio, de delitos de lesa humanidad, represiones, cierre de distintos organismos, etc. Finalmente, bueno, tiene que existir una política de Estado de la ciencia y técnica que trascienda los partidos políticos y la lógica de la rentabilidad de la misma ciencia. Dejemos de utilizar a la ciencia y tecnología como una herramienta para captar votos, como han hecho algunos políticos. Y me parece importante destacar que tenemos que generar políticas científicas que estén orientadas a resolver problemas, o bueno, preguntas. Y acá tomo la visión de dos grandes investigadores del CONICET que en ese momento estaban, digamos, no tenían un conflicto, pero digamos, estaban como en lugares opuestos, pensando de un modo transversal y en conjunto, sumado a una buena oferta de becas y subsidios. Una proyección científico-técnica a mediano y largo plazo, pero que esté protegida de la inestabilidad que les comentaba antes, ¿no? Todo muy lindo la propuesta, sí, es cierto. Y tal vez, o sea, porque yo estaba acá y digo, bueno, ¿cómo? Y la verdad que me puse a leer, yo no tengo ni idea de cuestiones de leyes ni de normativas, o sea, la verdad me cuesta un montón porque no estoy entrenada, no estudié para eso. Pero bueno, me puse a mirar la Constitución y tal vez, bueno, habría que pensar de proteger a la ciencia técnica en un ámbito constitucional, tratando de identificar o reconocer distintos puntos que a mí me parecen importantes, pero que no quiere decir que sean los únicos, por supuesto. Quiero ir finalizando con una mención de Hurtado, un investigador del CONICET, que menciona que cuando se desarman políticas para el desarrollo satelital, el país desaprende a hacer satélites, el país desaprende a hacer vacunas cuando se desfinancian a las ciencias biomédicas. Pero esto no se va a recomponer cuando viene un gobierno que sí apoya a la ciencia y técnica, porque en el interín perdimos espacios, perdimos recursos, perdimos gente, etc. Bueno, cuidemos el ámbito público estatal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No. A mí me parecía importante mencionar algo que por ahí se escapó, y es algo que tenemos que discutir seriamente. Cuando vemos el gráfico de evolución de PBI, de inversión de PBI, estamos discutiendo que en nuestro país nunca pasamos del 0,5 de inversión. Es decir, estamos discutiendo sobre la base de la nada, es muy poco lo que se asigna de recursos a ciencia en nuestro país. Eso tiene que ver con un rol que cumple la ciencia en los países semicoloniales como nuestro. Es subsidiaria de la ciencia de Estados Unidos y de Europa principalmente. Sí. Entonces, a la hora de hacer un abordaje de este tipo, no nos podemos olvidar de eso. Tenemos que romper las cadenas que nos atan a esa forma de hacer ciencia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la gran mayoría de los que estamos acá somos becarios. La gran mayoría. Tenemos que tener una perspectiva para los becarios. Nosotros trabajamos en condiciones de precarización laboral. Se tiene que decir abiertamente, trabajamos en negro. Y ningún gobierno, por más progre que se pinte, lo va a cambiar. Y eso no es mínimo. ¿Cómo hacemos para defender la ciencia si no podemos defender a los trabajadores de la ciencia? Esas dos cositas que voy a decir como agregado. Bien, gracias. La primera, estoy de acuerdo. Yo no quise traer lo del tema del hemisferio norte porque lo presenté el año pasado, presenté una parte de esa mirada en una presentación en las últimas JAM, entonces no quise volver a traer algo que ya de alguna forma había presentado. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos y no nos tenemos que olvidar de eso. Estoy de acuerdo con vos. Y lo segundo, tenés razón, sí. Dentro mismo de los institutos no se protege a la gente que trabaja en negro, como por ejemplo los becarios. No te puedo decir más, porque, o sea, tenés razón, sí, hay que proteger a los becarios. Sí. Muchas veces los becarios son los que están laburando, no que los investigadores no lo hagan,
pero los becarios sí tienen un esfuerzo enorme con condiciones muy precarias de trabajo. Estoy de acuerdo con vos. Sí. También respecto a eso... Ay, no te escucho. Respecto a esto último, de que los becarios estamos, digamos, precarizados y que no se sabe cómo tener una postura de defensa al respecto, genera que, por lo menos yo percibo que de alguna manera se fomente la fuga de cerebros, incluso desde los niveles bajos, porque cuando te reciben en estas condiciones te dicen, y bueno, anda buscando beca en el exterior. En vez de pensar que no te tenés que ir porque estuviste estudiando y querés trabajar acá, lo primero que te dicen es, bueno, ya te paso mis contactos del exterior. Y me parece que es un problema que no se plantean, que están dejando ir a los recursos humanos y está bien, no tenemos solución, pero habría que trabajar en una solución en algún punto. Sí, yo de hecho era una de esas, o sea, de buscar en el exterior porque acá no había oportunidades o era muy difícil, o pensabas en el futuro del país, digo, más allá del tema relacionado con ciencia y tecnología. No viene solo desde el financiamiento la fuga de cerebro, también viene de las posturas. Bueno, en las primeras migraciones tal vez, bueno, no ocurría con esa masa crítica, por ahí en las últimas sí, o sea, el tema de los becarios que migran, porque es la gran proporción, tenés razón. Yo creo que hay que cambiar el paradigma dentro de los mismos profesionales que estamos dentro del Consejo. Estoy de acuerdo con vos. Creo que no quiero caer en lugares comunes porque a mí por ahí me pasa con otras cosas. Creo que se está empezando a cambiar, pero me parece que le falta un montón. Así que está buenísimo que se esté recordando en este contexto, en este momento. Sobre todo a todos los colegas que están acá presentes, que no son becarios, justamente de este tema. Así que gracias. Ale. Varias cosas que estoy pensando. Primero, gracias por traernos este tema para hacernos discutir, porque me parece que es muy importante. Me surgen varias cuestiones, pero voy a empezar con los becarios porque va a ser la primera que me conflictúa menos decirla. No sé qué le pasa a nosotros de mi edad, pero a veces nosotros mismos, como lo dijo ella, somos los que fomentamos la fuga de cerebros, pero también a veces, habiendo sido víctimas, si se quiere, de todo lo que pasó en esa historia, porque yo fui de la generación que te presentabas 4 años, 5 años al conocer y no entrabas. Así, a ver, no estoy hablando de conocer la regla. Y entonces a veces, por el cariño que muchas veces le tenés a las personas que trabajan con vos en tu grupo, terminás facilitándote la fuga de cerebro porque decís, no quiero que te quedes en la calle sin sueldo. Entonces hay como una contradicción, y yo lo entiendo, pero a mí me pasa eso personalmente. Es como, yo no quiero que se termine cagando de hambre. Entonces prefiero darles mis contactos en el exterior. Y no lo hago desde un punto de vista de que porque quiero que haya una fuga de cerebro. Me explico, hay una cuestión personal, después hay una cuestión conceptual más grande sobre la ciencia y la tecnología. Y ahí es donde me hago una pregunta, nos hago, no es una pregunta en realidad, y es, ¿qué hacemos? Listo, Merce nos contó todo, o no todo, pero buena parte. ¿Qué hacemos? Estamos acá, 350, aquí te dijiste 360 inscritos. 360 inscritos en la bajada. ¿Y ahora qué hacemos? Digo, estamos todos en este sistema, chicos. ¿Cómo enfrentamos, al menos nosotros, en nuestros lugares personales, profesionales, pero también nosotros como sociedad científica, cómo enfrentamos esto? Y pensemos, no digo que lo vamos a hacer, ¿no?
Pero digo, pensémoslo desde ese lado. No nos quedemos con, sino, bueno, empecemos a pensar cómo podemos luchar para no quedarnos sin ciencia desde cada una de nuestras posiciones. Ale, sí, yo creo, por un lado, me parece que hay un proceso individual que yo noto en algunos profesionales. Primero, la falta de memoria. O sea, por eso un poco fue el resoconto, por ahí tedioso, lo lamento, perdón, por ahí a alguien no le gustaba historia, pero nos olvidamos qué tan terrible fue, nos olvidamos qué pasó. Por eso, o sea, se ve un patrón, no es, digamos, las palabras, la presentación traté de curarla lo más posible con el tema de la elección de palabras. Después, también no resultar ser cómplices, ¿no? Yo lo que noto es que ganó este último gobierno y noto que la gente se volvió como mucho más individualista. O sea, no todos, no voy a generalizar, pero hay varias personas que se han vuelto más individualistas, a nivel profesional y a nivel humano. Entonces me parece que, por ejemplo, para arrancar, por ahí, para arrancar. Yo no tengo una respuesta para darte, lamentablemente, no la tengo. Por eso mi propuesta, sí, está bien, es un sueño. O sea, tratar de meter, o sea, de trabajar en un ámbito constitucional, el tema de financiamiento, como lo mostré, porque por más que esté en la Constitución, la universidad está siendo amenazada, entonces ya sé que no garantiza nada. Pero me parece que como punto de partida es tratar de no ser cómplices y tratar de recordar, o sea, de tener memoria. Eso es para mí lo básico para empezar. Y después el resto, no sé, yo la verdad que no sé qué decirte. Bien, Ricardo. Yo sí tengo una primera respuesta. Acá se habla de que hay 370 personas. A mí me gustaría salir de aquí. Tengo una primera respuesta al planteo fantástico que hace Alejandro, y una sería, en principio, pensando rápidamente, salir de aquí con una declaración justamente contra lo que está haciendo el gobierno, destruyendo todo el sistema científico, tecnológico y educativo. Entonces pienso de esa declaración de 370 personas que están acá, puedo decir que menos del 30% seguramente van a adherir a una declaración. ¿Por qué? Mi ley no viene del cielo, mi ley ha sido votada por la sociedad por un 60-70%, y dolorosamente gran parte del sector científico educativo ha formado parte de este títere que tenemos hoy en día, que está destruyendo la Argentina. Por otra parte, entender que no es solo nosotros, sino que está salud, está educación, están jubilados, etc. Entonces, en la medida que entendamos que esto es una destrucción, digamos, del país, que va más allá de nuestro sector, eso va a ser ya de por sí bienvenido. Un último dato, mencionabas el INTA. El INTA acaba de vender los terrenos en estos 2 últimos días, es decir, de una de las instituciones científicas tecnológicas más importantes de América Latina, y que tiene que ver con la producción de alimentos de calidad. Entonces, en principio, mi propuesta es salir con una declaración de acá muy fuerte sobre lo que está haciendo el gobierno con el sistema de ciencia y técnica. Vos bien lo mencionaste, creo que la mayoría son becarios. Uno de los temas, desde mi visión, más crítico es la destrucción de la base de lo que es la investigación científica, y que son los recursos, que son los becarios. Eso hoy en día está cerrado. Hoy yo no puedo decir a los becarios, vengan a mi grupo, a mi laboratorio, porque sé que no van a abrir. Digamos, hay una decisión política tomada, esto no es hay una decisión política tomada, a diferencia de épocas pasadas, de inestabilidad, etc. La decisión política es eliminar la ciencia, la técnica y lo posible la educación pública y gratuita. Eso no es imaginación, eso es lo que estamos viendo todos los días. Ustedes no van a ver que el año que viene va a mejorar, va a haber financiación, se van a abrir los que... No, al contrario. Y hoy ya estamos en lo que decía un poco Mercedes, sobre el impacto que va a tener y cómo revertir la destrucción de toda esta infraestructura va a ser tremendo.
Bueno, para bueno, en respuesta a lo que dice Ale y un poco también a lo que señalan, bueno, sí estamos señalando, yo pienso que retomo lo que dijo Ale de qué hacer cada uno desde su lugar de trabajo. Me parece que eso, creo que todos seguramente hemos estado haciendo un esfuerzo muy grande desde nuestro lugar de trabajo por luchar este año, porque realmente hemos hecho movidas políticas sin precedentes a lo largo y ancho de Argentina, desde nuestro lugar de trabajo, justamente capaz. Teníamos fotos de las provincias con más o menos gente, teníamos encuentros, los festivales, bueno, hemos hecho cosas sin precedentes realmente, pero me parece que justamente el individualismo que señala Mer es parte del problema, y si nos cuidamos, los de Tierra del Fuego debatiendo a duras penas con ellos, los de Jujuy debatiendo a duras penas entre nosotros, no llegamos. ¿Por qué no llegan puestos? Entonces me parece que yo propongo que un punto de partida es el debate, porque todos sabemos que no se protege al Wishin, cada uno quedándose en su casa, intentando desde su lugar de trabajo. Se protege debatiendo, por ejemplo. Se protege contrastando ideas, pensamientos, estudiando y generando nuevas cosas. Entonces, me parece que se necesitan instancias de debate. Estamos acá, no sé cuántos seremos del Congreso, no sé si estamos unos 300, pero me parece que es un punto de partida. La verdad que te agradezco un montón por esta presentación, porque realmente era muy necesario. Así que bueno, eso. Yo justamente quería proponer para esta JAM, pero no me animé, y tal vez para la que viene, hacer una asamblea de becarios de hematología, pero me parece que tiene que ser más una asamblea de todos los claustros, interclaustros, y repetida en el tiempo. No nos podemos quedar a esperar el año que viene en realidad. Me parece que tenemos que trabajar en debatir ideas políticas, porque, bueno, ese es el mensaje, digamos. Allá, Muchísimas gracias por esta charla y este debate. También con respecto a lo que decías, que hacemos cada uno desde su lugar de trabajo y viendo cómo llegamos hasta acá, y viendo cómo, más que individualismo, yo veo que hay mucha miseria, mucho crecimiento del miserable. Es que la verdad es que nosotros solemos estar en nuestro lugar de trabajo medio de una burbuja. No nos damos cuenta que somos parte de una sociedad que está luchando cada uno desde su lugar y no nos estamos involucrando con el resto. Nos pasa con la Marcha Universitaria Federal y salimos a luchar por la universidad, pero después tenemos una marcha por aerolíneas y no salimos a luchar por aerolíneas, ¿entienden? Y nos está pasando a nosotros, lo vemos desde nuestro lugar, pero la verdad es que creo que se repite en cada territorio, que no nos estamos involucrando, no estamos uniéndonos en nuestra lucha y no estamos haciendo una participación activa en espacios políticos partidarios, y es necesario. Si no somos de involucrarnos en política normalmente, pero en tiempos en que urge hacerlo, es necesario que nos involucremos en política partidaria, porque si no de esta no vamos a salir. Gracias. ¿Querés venir? Está bueno porque no sé si en otras JAM, no recuerdo, se hizo un debate parecido, pero sería bueno que la siguiente JAM se siga trayendo estos temas de ciencia, aunque hay un año bueno para la ciencia, igual, porque históricamente se ha atacado y se va a seguir atacando. Entonces, aunque tengamos años buenos, igual en esos años tendríamos que armar estos debates para protegernos para los años malos. Porque me parece que esto va a seguir y es mucho antes. Me parece que estaría bueno que en la JAM haya ese espacio para hablar de qué está pasando en la ciencia en Argentina. Gracias. Como creo que va a ser pensarnos como queremos, ¿no? Esto de está bueno, yo me siento profesional, lo que yo quiero que sea mi actividad científica, pero ¿cómo nos pensamos? ¿Cómo nos paramos delante de los demás? Porque a mí por lo menos lo que me pasa en lo personal es que yo estoy en Mendoza. Lo que nos movemos somos becarios, la mayoría, los que estamos poniendo pulmón. Tenemos 5 años de beca, el tiempo es finito y
y somos los más vulnerables también, ¿no? Y también pasa eso. Entonces también invito a salir de la comodidad, de ponerse incómodos, porque acá nos cuesta un poquito más. Todos tenemos dificultades, pero en algo, o con el apoyo. El año pasado en particular, cuando hacemos comunicación de las actividades científicas para poder compartir, pasaba que había una amenaza por haber explicado lo que era el sistema académico científico en una radio. Entonces no es solo, che, bueno, nos están diciendo que esto no sirve. No, es violencia. ¿Y hasta qué punto toleramos la violencia? Entonces también es decir, bueno, me siento acá, no está pasando tanto. Y fingimos demencia, sí, porque sobrevivimos de algún modo fingiendo demencia. ¿Pero hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuál es nuestro límite superior de tolerancia para eso? Y otra cosa de esto, de Ale, que dijiste, yo por cariño también invito a que la gente se vaya. A mí a veces esa idea también me chocó un poco, porque creo que hay que estar situadas en ella. Preguntemos, ¿qué querés? ¿Cuál es tu abanico de posibilidades? Y para los que no tienen esa posibilidad, no solo estar en el anfiteatro, en tu oficina, lo que sea, porque creo, muy de corazón, que hoy tenemos que estar en las calles. Que tenemos que decir por qué estamos en la calle. Y como ambiente académico hasta es lindo, y te digo, en una marcha en Mendoza donde nos vinieron barroteando durante meses, había gente que salió a aplaudirnos. Y te juro que pues sí, bueno, hay un mérito, alguien nos reconoce algo que llega al corazón. Pero salgamos y debatamos cómodo o incómodo. Y dejemos de tener esa postura de soy yo haciendo la actividad científica. Somos. Y seamos en comunidad. Porque si no, nos parte del medio. Nos dividen un montón. Gracias, Ro. Comisión de Acciones de Ciencia y Tecnología de Nazaret. Vamos. Algún organismo de debate, ¿no? Que van a ver al mes, cada un mes. No, o sea, eso lo que cómo están trabajando en la provincia, por ejemplo. Algo así. Se me ocurre, no sé, testigo para... Sí, si bien a veces se abusa de la palabra comisión, pero bueno, sí. No, bueno, no, pero digo, no por no lo hablaba específicamente por la Sarem, digo en general, digo, se podría pensar un espacio como comisión, que se organicen justamente este tipo de instancias, dentro o fuera de la JAM, ¿no? Por ejemplo. Claro, ese es el tema, sí. Bueno, pero utilizar la asamblea, pero que sea periódicamente. O sea, nosotros los becarios de Jujuy tenemos una asamblea de becarios de Jujuy que nos juntamos una vez al mes. Casi todos los institutos, universidades están, así que ¿por qué no podemos estudiar nosotros? Sí, desde la comisión directiva estamos abiertos a otro tipo de propuestas, sea como forma de comisión y comité, pero me parece que es el momento, ya. Por eso, pero veremos y empecemos. Sí. No me presenté antes. Estoy muy exclusivo en lo que dije, pero bueno, soy Rodrigo de Buenos Aires, de Liceo. No, a mí me parece que lo que podríamos sí hacer, tal cual es la situación. Nosotros tenemos representaciones sindicales, políticas, y me parece que lo que está pasando es que están haciendo la plancha abiertamente y que nos están usando como moneda de cambio para obtener distintas ventajas en distintos ámbitos. No sé, el radicalismo utilizó la movilización universitaria para poder discutir puntos en leyes de financiamiento y mejoras en presupuestos a gobernadores que eran afines, etc. O sea, los usan como moneda de cambio, ¿no? Como herramienta de presión hacia el gobierno y después por atrás hacen lo que quieren. Por otra parte, el kirchnerismo, el PJ, lo dijo Máximo Kirchner abiertamente, tenemos que dejarnos de patalear, tenemos que pensar en el 2025. Sí, perdón. La salida política es ganar las elecciones. Y mientras tanto, nosotros estamos viendo cómo aumenta la tasa de desempleo, cómo se financia la ciencia, cómo se va la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que a mí me parece que tenemos que hacer, digo otra cosita más. En 2017 y 2018, por mucho menos que esto, tomamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por mucho menos.
quedé a dormir 5 noches en el ministerio y fue una experiencia brutal para todo el movimiento, me parece. Y algo pasó la pandemia y las direcciones sindicales hoy en día están mirando hacia otro lado. ¿Cómo puede ser que no hayamos tomado el ministerio, no hayamos ocupado el ministerio? No es así. Es mucho si quieren. No, es que no quiero entrar en un diálogo, pero no es así. Está bien. Puedes responderlo. Me parece que lo que nosotros podemos hacer es instar a nuestras representaciones a que haya asambleas en los lugares de trabajo y que se tomen acciones acorde a la altura de las circunstancias. Tenemos que salir a movilizarnos, bueno, yo no creo que nosotros podamos salir a movilizarnos. Ahora sí, vamos acá, cortamos una calle, no pasa nada. Pero en cada uno de nuestros lugares de trabajo deberíamos iniciar un proceso para que haya movilización. Bueno, quizás una buena medida es ir con nuestras representaciones sindicales, ir a las universidades, hablar con ATE, con, no sé, UPCN, con quien sea, con nuestras organizaciones, e instarlos a que tomen medidas. Sí, en La Plata ATE está muy presente con la universidad y el concepto. No sé, eso pasa, me sube la uva, pero Ricardo me parece que iba por ahí. Iba por ahí. ATE ha sido desde el primer día uno de los organismos sindicales presentes en todo momento. Si hace unos años podían tomar el CONICET, hoy no lo podés hacer porque lo tenés a la bull con los gendarmes en la puerta. Entonces tampoco caigamos en simplificar situaciones y tampoco creo que hayan tomado a los becarios como manera de cambio. No, el problema de acá es por el radicalismo principalmente, pero ATE son los únicos que han estado presentes no solo con la ciencia, con las universidades, sino con la salud. O sea, la única representación sindical del Estado, de parte de los empleados estatales que hemos tenido en la calle, lo digo, habiendo ido a cada una de las comunidades. Yo también fui y sé muy bien las limitaciones que tiene ATE para poder salir a pelear. Igual abiertamente. Perdón, está Guada. No diálogo. Por ahí el orden que me parece que está bueno. Me parece no quería el micrófono. Respetemos el orden, así nos escuchamos todos. Y solamente para aportar y enriquecer la discusión, pensar también que estamos aquí de muchas provincias, que Argentina es muy grande. Yo desde Santiago del Estero, agremiada, ATE, intentando organizar y movilizar en la provincia es muy difícil. Entonces, como federalizarnos me parece que también es muy importante, descentralizar. Y si pensamos en estrategias como becarias también, esto, ¿no? Invitarnos a pensar que los territorios son diferentes y que esas estrategias van a tener que estar adaptadas o buscarnos para llegar a todos lados, ¿sí? No, solamente para... Patri. Quería hacer un comentario nada más, porque yo los escucho a los detalles y me parece espectacular que estén expresando todo esto. Y les quiero decir que nosotros los más grandes lo hemos vivido, o sea, no es una cosa sin precedentes. Yo empecé en la universidad por la democracia, hice mi secundario durante la dictadura, y yo he tomado la universidad cuando los milicos quisieron voltear la democracia. Todas estas cosas que ustedes están pasando ahora, nos están pasando a nosotros. Entonces no hay ustedes y nosotros. Somos todos. Son los becarios que son más, porque así es la situación, digamos, la pirámide de la sociedad es así. Los becarios son más que los investigadores, etcétera, etcétera. Pero somos todos. No forcemos una grieta más. Todo lo que ustedes están viviendo lo hemos vivido. Yo he ido a marchas donde nos hemos tenido que sentar todos en el piso y dejar que la policía montada nos pase por arriba. Y fue en los años 80. Entonces, todos hemos vivido esto. Y estamos juntos de nuevo ahora que ustedes tienen la edad que yo tenía en ese momento, ¿está bien? No hagamos una nueva, no forcemos una nueva grieta. Sí, Pau. Sí, yo tengo contradicciones muy importantes. Porque, a ver, Milei no vino de Disney. Acá hubo una sociedad que lo votó. Yo he escuchado investigadores diciendo, había que frenar un poco el ingreso de tanta gente al CONICET, estaba entrando cualquiera, se estaba dando beca a todo el mundo, no hay selección de nada, el nivel está cayendo. Entonces, si estamos todos los que estamos acá, realmente ninguno votó a Milei, y bueno, son dudas que me surgen a mí, porque la sociedad lo votó masivamente, o por lo menos en el balotaje
le dieron el 55% o 60%, no me acuerdo exactamente, pero acá entre los presentes hay gente que lo votó. Y no me cabe la menor duda. Entonces, hoy vemos una situación, probablemente haya mucha gente defraudada, pensó otra cosa y hoy ve que se está yendo todo al carajo. Pero creo que si uno no hace una autocrítica, es muy difícil poder proponer cosas nuevas y diferentes, porque, nuevamente, esta situación no llegamos del día del golpe. Acá hubo una campaña donde el tipo dijo, CONICET afuera, las universidades a la mierda, esto, y lo votaron lo mismo. Entonces, yo estoy en las luchas, ATE está en las luchas, entonces tampoco podemos ningunear lo que hacen los sindicatos, lo que hacen, por ejemplo, yo también estoy afiliado, no a ATE, pero así a DIOS, que es el sindicato de los docentes universitarios, participo también en las marchas, participo en las asambleas que se hacen. Entonces, decir que no se está haciendo nada tampoco está bien. Y decir que solo los becarios son los que hacen y el resto no, tampoco está bien. Porque muchos estamos trabajando y haciendo cosas. ¿Puede ser insuficiente? Totalmente de acuerdo, puede ser insuficiente. Pero que no se hace nada no es cierto. ¿Cuál es la salida? Y no la tengo clara. Creo que es justamente con lucha, con organización, por ahí manifestándose, que hay que sacar de un documento y una posición política de esta jornada, está buena. ¿Va a cambiar algo a largo plazo? Y no sé, pero al menos uno se para, por lo menos uno plantea un hito en cuanto a pensamiento, en cuanto a posicionamiento. Pero uno puede dialogar con alguien que te quiere escuchar, pero en este gobierno yo no veo a nadie que te quiera escuchar. Entonces haga lo que haga, se lo van a pasar, no queremos decirlo de forma fea, pero ya sabemos por dónde se lo van a pasar. Entonces, hay un punto donde es un poco frustrante, porque uno ve la pared y decide ir a chocarse la pared. Pero aún así, creo que todo tiene un final. Entonces, tarde o temprano, si nos organizamos y tenemos voces y opiniones, en algún momento dado a alguien le va a modificar su pensamiento, y que creo que mucha de la gente que lo votó a Milei ya se está cambiando un poco su forma de pensar, no toda. Entonces, tal vez, sí, el año que viene o dentro de 3 años podamos revertir esto de forma democrática, con otro voto. Pero si no hay autocrítica, vamos a repetir lo mismo. No, bueno, quería acotar algo sobre esto de recaer en los sindicatos. A nosotros nos pasa que estamos queriendo afiliarnos en ATE y Jujuy y desde que entré a la beca y no nos afilian. Entonces, la realidad es que no. Supongo que varias provincias. Sí, supongo que muchas provincias, como dijo la compañera de Santiago del Estero, están en la misma situación. Entonces, recaer en los sindicatos no es una situación rápida. Porque además, el sindicalismo justamente se trata sobre la defensa de los derechos de los trabajadores y nosotros que somos los trabajadores no sabemos muy bien qué es lo que queremos defender o cómo nos postulamos frente a, o sea, qué es lo que estamos reclamando a los sindicatos para que nos representen. Si no estamos debatiendo entre nosotros, no podemos ir al sindicato a pedir que nos representen en algo porque no tenemos ni siquiera clara nuestra representación. Entonces, bueno, yo vuelvo a decir que me parece que la base es la unión, unirnos todos los claustros, dejar de hacer divisiones, porque es verdad, las luchas se dan desde las posiciones que uno puede y las cantidades que uno puede, entonces debatir las ideas y generar posicionamientos, como dice Ricardo, para poder ir avanzando de a poco en una respuesta sindical y en algún tipo de defensa de la ciencia. Me parece que como sociedad masóloga tenemos una herramienta muy grande, porque realmente no todas las ramas o disciplinas de la ciencia argentina veo que tienen una organización como la nuestra. Entonces me parece que valorando el consejo, la sociedad entera, digamos, me parece que tenemos que usarla como una herramienta también. Y no caer cada uno en su instituto, digamos, porque tenemos una herramienta. Mariano y Ale. Sí, yo, bueno, tengo la ventaja de decirle bienvenidos a la crisis, de los cuales ya nos vivimos 4. Y acá tenemos en este salón, sentado con nosotros, un tipo que estuvo tirado en el monte tucumano con un palo en la cabeza porque se le había ocurrido poner trampitas para ratones. Desde eso hasta montones de historias más. ¿Qué es lo que está pasando?
Antes la solución era social, la década del 70, con sus problemas, sus quilombos, sus malas soluciones. Ahora son pensamientos y son individualistas, ni malos ni buenos, individualistas. Bueno, acá hay una sola manera de cambiar esto. ¿Por qué los organismos, digamos, como los sindicatos, no toman acción? Porque el 56% de la gente lo votó a Milei. Entonces los tipos están tratando de ver cómo la van a jugar. Faltaron 10 meses, no 8 años ni 9 años, faltaron 10 meses. Lo que pasa es que claramente nos identificó como una comunidad enemiga que tiene que destruir. Entonces lo mejor que podemos hacer es laburar en política, lo cual es una mala palabra porque estuvieron bombardeados durante años diciendo que la política era mala. Pero muchachos, es la única manera que tenemos que manejar el país. Porque la manejamos con partidos políticos que no existen. No existe un terrorismo, no existe un radicalismo, no existe la derecha, no existe la izquierda. Como partidos dogmáticos que discuten. Aprendamos de los hermanos uruguayos en el fondo. No tenemos que tener un partido de centro izquierda, un partido de centro derecha, de ahí se mueven, de las extremos y de los extremos. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es trabajar políticamente donde quiera, hasta en la derecha si quiera. Pero tratar de que el tipo este no cambie. Ahora es muy simple, prepárense para que un día estén juntando tucos y con una camioneta de CONICET los bajen y los recuten. O tengamos acciones, que están todas mal, pero no vamos a poner eso. Porque hay una sociedad que dice, vagos de mierda. Entonces, y eso no va a cambiar porque vos te pares y te expliques cuál es tu trabajo. Porque muchachos, vivimos la época de la posverdad, no importan las cosas. No importan si vos te levantás a las 7 de la mañana y te acostás a las 12 de la noche por saber si el ratoncito tiene una mandibulita con un dientecito para la izquierda o para la derecha. No les importa. Pero no está mal que no les importe, porque no les importó ahora y no les importó siempre. El tema es que ahora hay un bombardeo permanente para que ataque a nuestra comunidad. Lo mejor que vamos a hacer es seguir laburando, bancarnos lo que viene y organizarnos. Y que tomemos una decisión política. Me parece que ahora lo de que la SAREC saque un documento, obviamente es casi un acto solemne que hacemos, pero antes de hacer nada está bien y para nosotros nos vamos a quedar tranquilos. Y después es bajar el lomo y tratar de organizarnos y ganar las elecciones el próximo año. No hay otra salida. Al menos que ustedes estén pensando en otra cosa. ¿Tienen otra solución? Bienvenido para escuchar. ¿Ale? Sí, helicóptero siempre hay un rayo, no sé si la Rosana, pero no sé si igual, vale, o no vale. En mi análisis yo veo dos cuestiones y gracias retomando la charla de Mercedes de muy buena manera nos mostró que esto ya pasó, todo lo estamos diciendo, y en realidad tenemos, pensándolo, ¿no? O sea, pensándolo ahora como científico cuadrado, tenemos un patrón que sucede y viene sucediendo desde 1910, 1810, y una instancia, o sea, ahora estamos en un valle de esa situación con una instancia crítica que nos interpela en muchos casos personalmente porque se van a quedar sin sueldo, o vamos a quedar sin trabajo o lo que sea, pero es un patrón. Y lo que deberíamos hacer y pensar, yo estoy totalmente de acuerdo con Mariano que tenemos que meternos políticamente en lo que no significa partidariamente, necesariamente, o sea, podés o no podés, pero sí políticamente, somos seres políticos que deberíamos estar haciendo política para defender a nuestra comunidad, pero tenés la posición o la defensa sobre la situación actual que es crítica, pero también tenemos que pensar un poco en estos patrones, porque vamos a solucionar, podemos generar de nuevo un 2001, podemos un montón de cosas y dentro de 10 años va a pasar lo mismo. O sea, con este hemos estado en marchas, lo mismo que dice Patricia. Hemos estado en marchas en 90 y pico.
lo que Patricia vivió en los 80, nosotros lo vivimos en los 90, de nuevo lo mismo. Entonces, no tengo una solución, pero digo, para nosotros pensarlo, no es solo Milei hoy. El Milei hoy, hay que atacarlo, sin duda. En realidad, tampoco es Milei. Milei lo que hizo fue empoderar a media sociedad que ya pensaba mal de nosotros. O sea, es lo mismo que hizo Trump en Estados Unidos. Entonces, es eso. Y pensar algún tipo de estrategia también a largo plazo para que estos valles no se vengan repitiendo, por más que tengamos logros ahora. Porque en 10 años ustedes van a ser directores y sus chiques van a estar en mi posición y sus chiques van a estar en la posición de ustedes, de nuevo. Y van a estar en la misma situación que yo, donde tengo que decidir personalmente si les digo o no les digo que se vayan del país. Entonces, pensémoslo en dos cuestiones, ¿no? Algo a corto plazo. A mí me encanta la idea de hacer la comisión, comité, lo que sea, y quizás también pensar algo un poco más a largo plazo, hacer una presentación que salga desde Nazarén, aunque sea emblemática, también nos ayuda a posicionarnos políticamente. Entonces estamos dando un paso. Y lo último que quería decir es que coincido absolutamente con la jujeña y la santiagueña, porque las realidades de las provincias o en cada territorio, ya lo sabemos, no necesitamos decirlo, son muy diferentes, pero también las oportunidades son muy diferentes. Yo puedo llegar a la tele sin ser nadie, golpear y decirle, che, quiero estar en el programa que más se ve en Tierra del Fuego, y me dan un espacio. Entonces, aprovechemos esos espacios si los tenemos. Quizás en Jujuy no es tan así, pero hay otros espacios. Y principalmente en las provincias que no tienen los grandes centros urbanos, no digo que en Santa Fe, en Buenos Aires, o en Córdoba, o en Mendoza, quizás en las ciudades, ¿no? Se puede hacer. Pero en las provincias que son más chicas, donde en Tierra del Fuego el 70% votó a Milei, a pesar de que el 65% votó al gobernador peronista, también es coherencia absoluta. Pero podemos hacer otras acciones que nos hagan llegar a esa gente, porque no es solo Milei, sino es la mitad de la sociedad que sigue pensando que nosotros nos rascamos o que no hacemos nada o que nuestro trabajo es para académicos y no para la gente. Quería mencionar algo del tema de la política y la había puesto una placa y después la saqué. Las veces que escuché que colegas me digan, yo no hago política, yo hago ciencia, pero las veces, pero no sé cuántas. Y sí, hay que involucrarse en la política, no quiere decir en los partidos, que también podés, pero digamos, ser político, había puesto toda la definición de qué significaba ser político, y ser político es involucrarse en el interés de cuestiones de la sociedad, o sea, ni más ni menos, y es lo que está pasando acá. Entonces sí tenemos que ser políticos, además de... ¿Cómo? Claro, bueno. Bueno, es una... Sí. Sí. Las elecciones nos va a ganar un partido o no. Entonces vos hablás de hacer política y todos los días hacer política, de una u otra forma. Ahora, si vos al momento de hablar de elecciones y poder usar esa política, esa herramienta que tenemos al alcance de la mano, la va a usar otro partido que te va a perjudicar. Vos te vas a tener que mantener en política partidaria. Yo entiendo tu posición, porque también es tabú decir política partidaria, pero la verdad es que en el momento de ganar las elecciones... Yo digo política. Estoy levantando la mano. Sí. Si hay alguien que coordine, si hay alguien que coordine, por favor, porque estoy levantando la mano y hay mucho diálogo entre todos. Y si no se coordina, simplemente. Levanten la mano. Y para que no se extienda, quiero reiterar que de acá, de la CAM 35, salga una declaración, hablando, evidenciando la destrucción del sistema educativo, científico y tecnológico, por una parte. Por otra parte, que tengamos un patrón lo usamos por ahí muy ligeramente,
Yo creo en las excepciones de los patrones, y lo que estamos viviendo ahora no significa que lo vamos a vivir dentro de 10 años otra vez. Lo que tenemos que hacer es revertir esta destrucción urgente lo antes posible, porque la destrucción es tremenda. Yo no sé si todos están percibiendo el grado de destrucción que tiene hoy el país, con 52% de pobreza, chicos que no acceden a la leche, a carne, etcétera, etcétera. Cuestiones que leemos todos los días. Por lo tanto, quiero ser bien concreto, mínimamente, que nuestro sector salga una declaración alertando sobre lo que está sucediendo. Bueno, tal vez podríamos ir pasando a las propuestas, ¿no? Como para ir cerrando. Una asamblea, ¿o acá? No sé si en el contexto formal se pueden proponer, sí, ¿no? Me imagino, o sea... ¿Propuesta? No sé. Sí, Nacho, perdón. Estábamos hablando con Ali porque ahora nos toca presentar Calafate, entonces ya se nos ocurrió que ya para la próxima JAM en Calafate haya un espacio para continuar con esto. Y además apoyo lo de la comisión, esto es lo que dijeron, pero bueno, esa es una propuesta. Sí, en relación a lo que puede ser, perdón, comisión, comité, grupo, la gente que realmente está interesada, propónganse, acérquense a la comisión directiva con una idea, con un proyecto y síganlo, porque vieron que las comisiones involucran un compromiso constante, entonces me parece buenísimo, creo que no sé, se acercan a los miembros de la comisión, está Pablo, está Agus, Ceci, Andrea, y no sé si hay alguien más, perdón, pero bueno, acérquense a ellos o escríbanle un mail con una propuesta concreta. O sea, es una sociedad que intentemos que sea lo más abierta posible a cualquier tipo de propuesta que venga de cualquier, perdón la palabra, pero cualquier escalafón como se estuvo, bueno, no, pero como se estuvo marcando. Entonces me parece que eso podría ser otra, no sé si alguien más quiere proponer algo. Y el documento. Bueno. Bien. ¿Vos pensaste que te ibas sin tarea? Pablo. El trabajo en las comisiones, en todas las comisiones se promueve el transporte. Entonces, necesitamos que si se proponen comisiones, se propongan personas y que esas personas tengan ganas de hablar. Si es así, vamos arriba, armamos la comisión y trabajamos. Y después, con respecto a lo que dice Ricardo de un documento y demás, yo me comprometo la semana que viene a empezar a trabajar en algún documento para que esté disponible en la web. Perfecto, entonces, Pablo queda encargado de eso y todos ustedes... No, bueno, no, te ayudo, Pablo, obviamente. ¿Cómo? Si alguien más quería... Está bueno que Pablo se haya propuesto porque a vos no te habían preguntado si lo que... bueno. Sí. Bueno, y bueno, vaya pensando cada uno, si quiere, sí. Perdón, si la propuesta de ellos también de hacer una asamblea, no una por año, sino tal vez ahora en esta situación de emergencia, proponer una fecha, ya una próxima. Sí, el estatuto prevé asambleas extraordinarias. Que, bueno, en el estatuto mismo está explicado el protocolo, digamos, como que se tiene que anunciar el tema con un tiempo en antelación. Cambiar el presidente. Entonces, no sé cómo se podría entonces llamar un espacio como que por ahí están proponiendo. Desde la comisión. Pero desde la comisión, a partir de... Bien. Bueno. Vamos. Perfecto. Yo plantearía que armemos una comisión, que esa comisión de lucha, de lo que sea, organice actividades. Vamos, comisión de lucha. Asambleas de socios que no sean las asambleas ni ordinarias ni extraordinarias, sino asambleas de discusión de socios de la sala. Bien. A ver, hagamos una cosa más práctica. Yo organizo a los que quieran sumarse a esa comisión. A Valenzuela, todos me conocen, me mandan un mail y yo les mando una propuesta a la sede. Muy bien. Bueno, ya te conocen, ¿no? Ya saben quién son. Bueno,
¿Alguna propuesta más o cerramos? Finalmente cerramos la charla. Muchísimas gracias a todos y nuevamente a la COL. Hermosísimo.